¿Sabías que Irán acaba de declararse dueño del petróleo del mundo mientras Occidente finge que todo está bajo control? El estrecho de Hormuz ya no es internacional, ahora es un peaje controlado por la Guardia Revolucionaria. Esto no es una guerra más, es el comienzo del fin de la dominación occidental sobre el petróleo global. ¿Estás preparado para la verdad que los medios no quieren que sepas? Bienvenidos a Radar Político USA. El ministro de Exteriores de Irán acaba de decirle al mundo algo que debería estar dominando todos los titulares del planeta. Dijo que el estrecho de Hormuz está abierto, pero en el mismo aliento dijo que está cerrado para sus enemigos, y lo dijo no como una amenaza, sino como una política. Eso no es un bloqueo, es algo mucho más calculado y mucho más peligroso. Irán no está cerrando el corredor petrolero más crítico del mundo. Lo está tomando bajo control, decidiendo quién pasa, quién paga y quién es objetivo, reescribiendo las reglas de operación de una vía por la que se mueve el 20% del petróleo crudo del mundo cada día. Y en este momento, el mundo no tiene una respuesta acordada sobre qué viene después. En los próximos minutos voy a desglosar exactamente qué declaró Irán, por qué la IRGC está ahora gestionando un sistema de verificación para el transporte marítimo global, y por qué el presidente del Parlamento de Irán dijo algo la semana pasada que todas las grandes economías de la Tierra deberían leer con mucha atención. Antes de continuar, gracias por sintonizarnos. Tu apoyo es lo que mantiene este canal en marcha y te lo agradezco. Asegúrate de suscribirte y darle like al video para que pueda seguir trayéndote estas actualizaciones críticas. Esto es lo que realmente sucedió. El viernes 21 de marzo, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi dio una entrevista a la agencia japonesa Kyoto News y realizó la declaración pública más clara hasta ahora sobre la posición de Irán. Su planteamiento exacto fue este: el estrecho está abierto. Está cerrado solo a los barcos pertenecientes a los enemigos de Irán, a los países que nos atacan. Para todos los demás países, los barcos pueden pasar. Luego añadió algo igualmente significativo. Dijo: Irán está listo para proporcionar paso seguro, y todo lo que deben hacer quienes lo busquen es contactar con Teherán para acordar cómo procederá la ruta. Lee eso de nuevo lentamente. Irán no está simplemente bloqueando a sus enemigos. Irán ahora ofrece negociar el paso bilateralmente, directamente, país por país, barco por barco. Esto no es el lenguaje de un bloqueo militar, es el lenguaje de un portero, y la puerta es real. Según Lloyd's List, el servicio de inteligencia marítima con más de 290 años de operación, la IRGC ha establecido un corredor seguro físico que dirige a los barcos a través de aguas territoriales iraníes cerca de la isla del Arak. Los barcos son dirigidos junto a la isla para identificación visual y posible confirmación por radio de la Armada de la IRGC y las autoridades portuarias. Al menos 9 buques ya han utilizado este corredor. En al menos un caso documentado, un operador de petrolero pagó aproximadamente $2 millones para garantizar el paso seguro. Si otros barcos pagaron tarifas similares no ha sido confirmado, pero el Parlamento de Irán ya está considerando legislación para hacer permanentes los peajes de tránsito. La mayoría de la gente piensa que esto es una medida temporal de guerra que terminará cuando cesen los disparos. En realidad, el propio presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo públicamente el 17 de marzo que la situación del estrecho de Hormuz no volverá a su estado previo a la guerra. Un miembro del Consejo de Discernimiento, llamado Mohammad Mokber, fue más lejos el 19 de marzo, afirmando que habrá un nuevo régimen para el estrecho después de la guerra y describiéndolo como una herramienta que Irán puede usar para sancionar a Occidente y restringir sus barcos incluso después de que terminen las hostilidades. Estos no son comandantes de campo reaccionando al momento, son altas figuras políticas que delinean una postura estratégica permanente. La transformación del estrecho de Hormuz de una vía internacional abierta a un corredor gestionado por Irán no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió en etapas y cada etapa fue cuidadosamente calibrada. El 2 de marzo, un comandante de la IRGC anunció que el estrecho estaba cerrado y advirtió que cualquier buque que intentara cruzarlo sería incendiado. Eso envió los precios del petróleo por encima de los $100 por barril por primera vez desde 2022. El Brent alcanzó un pico de $126 por barril antes de retroceder parcialmente. Más de 150 barcos quedaron anclados fuera del estrecho. El tráfico de petroleros se desplomó un 95% y la AIE lo llamó la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global.
Luego, entre el 5 y el 8 de marzo, Irán revisó silenciosamente su posición. El cierre se aplicaba específicamente a los barcos vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales. Los buques chinos se movieron, los pakistaníes se movieron, los petroleros indios comenzaron negociaciones. Un granelero griego transitó mientras transmitía el mensaje carga de alimentos para Irán en canales abiertos. Un barco turco fue autorizado después de que Ankara contactara directamente con Teherán. Lo que parecía un cierre total se revelaba como algo más sofisticado, un bloqueo selectivo con válvulas de escape diplomáticas para los países adecuados. Quédate conmigo porque la mecánica de cómo Irán está gestionando esto es exactamente lo que lo hace tan trascendente a largo plazo. Varios gobiernos ahora mantienen conversaciones directas con Teherán para coordinar los tránsitos de buques a través de lo que Lloyd's List describe como el sistema emergente de registro y verificación de la IRGC. India, Pakistán, Irak, Malasia y China son todos participantes confirmados en esas conversaciones. Los barcos que esperan usar el corredor preaprobado deben comunicar detalles extensos sobre la propiedad del buque y el destino de la carga a la IRGC con antelación. Esos detalles se transmiten a través de intermediarios afiliados a Irán que operan fuera de Irán. Dos petroleros de gas con bandera india llamados el Shivalik y el Nandanda Devi estuvieron entre los primeros tránsitos confirmados, tomando una ruta inusual alrededor de la isla del Arak a través de aguas territoriales iraníes alrededor del 13 de marzo. El petrolero propiedad del gobierno pakistaní Karachi les siguió. Otros han venido desde entonces con los transpondedores de identificación automática apagados en la aproximación y reactivados cerca de la costa iraní. Lo que Irán ha construido efectivamente en 3 semanas de conflicto es un sistema de control de paso para la ruta petrolera más importante del mundo, y los países con acceso a ese control no son los que Washington quería de su lado. Ahora considera las matemáticas económicas. El estrecho normalmente transporta 20 millones de barriles de petróleo por día. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mantienen oleoductos de bypass con una capacidad combinada de aproximadamente 2,6 millones de barriles por día. Eso deja 17,4 millones de barriles por día varados si el cierre se mantiene. China, India, Japón y Corea del Sur juntos representan aproximadamente el 69% de todos los envíos a través del estrecho en condiciones normales. Japón importa 1,6 millones de barriles por día a través de Hormuz. Corea del Sur canaliza alrededor del 68% de sus importaciones de crudo, aproximadamente 1,7 millones de barriles por día, a través del mismo paso. India obtiene cerca del 50% de su crudo total a través del estrecho. China, aunque más diversificada, todavía canaliza aproximadamente el 40% de sus importaciones de petróleo a través de Hormuz y compra más del 90% de las exportaciones de Irán. Estas no son dependencias marginales, son estructurales. Y aunque China tiene reservas estratégicas de petróleo estimadas en cerca de 1.000 millones de barriles, que proporcionan varios meses de colchón, y Corea del Sur mantiene reservas que cubren aproximadamente 200 días de suministro, cuanto más se prolongue el cierre, más se erosionan esos colchones. Mientras tanto, los países que absorben el dolor colateral del que pocos hablan incluyen a Singapur, que genera más del 90% de su electricidad a partir de gas natural totalmente importado. Tailandia ha importado más del 85% de su consumo de crudo y activó un plan nacional de emergencia. Pakistán ya le pidió a Arabia Saudita que redirigiera el crudo a través del puerto de Jambu en el Mar Rojo para evitar completamente el estrecho. Bangladesh, que obtiene el 72% de sus importaciones de GNL de Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos, enfrenta una presión aguda. Qatar declaró fuerza mayor en todos sus contratos de GNL después de que ataques iraníes golpearan sus instalaciones en Ras Laffan y la ciudad industrial de Mesayed. Los futuros del gas natural europeo casi se duplicaron después de que Qatar quedara fuera de línea, porque Qatar suministra entre el 12 y el 14% del GNL de Europa, todo lo cual normalmente transita por Hormuz, y luego está Rusia. El analista energético Robert McNally lo resumió claramente. La crisis de Hormuz ha hecho 2 cosas por Vladimir Putin. Elevó el precio general del crudo y eliminó el descuento que Rusia se veía obligada a aceptar al vender bajo sanciones. Ahora, todo el mundo quiere el petróleo ruso. La administración Trump
levantó temporalmente las restricciones de sanciones el 13 de marzo, emitiendo una licencia de 30 días que permite a los comerciantes de energía comprar crudo ruso de buques varados para ayudar a estabilizar los precios. Rusia, según el Financial Times, está posicionada para ganar aproximadamente $150 millones por día con sus ventas de petróleo como resultado de la disrupción de Hormuz, permitiendo a Moscú cumplir y exceder sus necesidades presupuestarias de guerra. No tienes que buscar lejos para entender por qué Rusia no se ha apresurado a ayudar a reabrir el corredor. Ahora, aquí es donde el enfrentamiento entra en una fase nueva y significativamente más peligrosa. El sábado 22 de marzo, el presidente Trump publicó en Truth Social estableciendo un plazo de 48 horas. Su lenguaje exacto fue que si Irán no abría completamente el estrecho sin amenazas, Estados Unidos golpearía y obliteraría las plantas de energía de Irán, empezando por la más grande primero. El precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos había alcanzado los $3,94 por galón. El Brent se cotizaba a $112 por barril, casi un 50% más alto que antes de que comenzara la guerra. Trump estaba bajo una enorme presión doméstica y buscaba una palanca. La respuesta de Irán llegó en pocas horas y fue categórica. El comando operativo de la IRGC, Qatam al-Anbiya, declaró que si Estados Unidos lleva a cabo ataques contra las plantas de energía de Irán, el estrecho se cerrará completamente y no se reabrirá hasta que las plantas de energía destruidas sean reconstruidas. El presidente del Parlamento de Irán, Ghalibaf, advirtió que la infraestructura energética, la infraestructura crítica y las instalaciones petroleras de toda la región serían, en sus palabras, destruidas irreversiblemente. El embajador de Irán ante la ONU le dijo al Consejo de Seguridad que atacar plantas de energía constituiría un crimen de guerra. Y el propio Trump, en una declaración separada a los reporteros, dijo que los aliados de la OTAN se habían negado a su solicitud de unirse a una coalición naval para escoltar barcos a través del estrecho, aunque añadió que Estados Unidos lo manejaría solo si fuera necesario. Emmanuel Macron de Francia fue explícito. Francia no participará en operaciones para abrir o liberar el estrecho de Hormuz en el contexto actual. Australia descartó enviar barcos. Japón se negó a desplegar buques de la Armada. La alianza que Trump contaba para reabrir el paso petrolero más importante del mundo se negó a presentarse y el presidente del Parlamento de Irán le dijo al mundo que la ruta nunca volverá a verse igual independientemente. La mayoría de la gente asume que este conflicto es esencialmente Irán e Israel intercambiando misiles. En realidad, la batalla por el estrecho de Hormuz es la versión de esta guerra que tiene las consecuencias más directas para la economía global, y es la versión en la que Irán tiene más palanca. Aquí está por qué. Bajo el derecho internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los barcos tienen derecho de paso en tránsito a través de estrechos internacionales y ese derecho no puede suspenderse ni siquiera en tiempos de guerra. El Reino Unido Maritime Trade Operations emitió un aviso señalando que la transmisión VHF de Irán, declarando el cierre, no es legalmente vinculante bajo la UNCLOS. Pero hay un detalle crítico enterrado en ese marco. Irán nunca ratificó la UNCLOS. Reclama que se aplica el régimen más antiguo de paso inocente a Hormuz, lo que da al Estado costero mucha más discreción sobre quién pasa y bajo qué condiciones. Estados Unidos tampoco ha ratificado la UNCLOS, aunque argumenta que las disposiciones de paso en tránsito se han convertido en derecho consuetudinario vinculante. Los juristas que han analizado la crisis actual señalan que Irán tiene la suficiente ambigüedad legal para seguir haciendo su argumento, mientras que el mecanismo de aplicación a través del Consejo de Seguridad de la ONU está funcionalmente bloqueado por el poder de veto chino y ruso. Lo que esto significa en la práctica es simple. Irán no puede legalmente hacer lo que está haciendo, pero no existe ningún organismo internacional con la capacidad de detenerlo, y los países que podrían detenerlo militarmente están divididos, reacios o agotados, y esa brecha entre lo que es legalmente correcto y lo que es prácticamente exigible es exactamente donde Irán ha plantado su bandera. La IRGC no está solo bloqueando barcos occidentales, está construyendo un sistema marítimo paralelo para el mundo posguerra. Los países que quieren acceso negocian directamente con Teherán. Los barcos que quieren moverse proporcionan sus detalles de carga a intermediarios afiliados a la IRGC. Los operadores que pueden pagar $2 millones por tránsito lo hacen en silencio. Todos los demás esperan afuera. Hay una palabra para una vía navegable operada en estos términos. Se llama una carretera de peaje.
y la entidad que cobra el peaje decide quién paga, quién pasa y quién es objetivo, es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El panorama más amplio de hacia dónde lleva esto es la parte que ni Washington ni Teherán han estado dispuestos a decir en voz alta. El presidente del Parlamento de Irán ya le dijo al mundo que el estrecho no volverá a su estado previo a la guerra. Un miembro del Consejo de Discernimiento describió un nuevo régimen para el estrecho como un activo estratégico permanente. Irán está considerando tarifas de tránsito formales como legislación. La IRGC está formalizando un sistema de verificación y registro para buques aprobados. Países desde India hasta Japón y Turquía están en contacto diplomático directo con Teherán para negociar derechos de tránsito individuales que habrían sido impensables hace 2 meses. Cada barco que pasa la verificación de la IRGC para cruzar un corredor dentro de aguas territoriales iraníes es un país que en ese momento ha reconocido la autoridad de Irán sobre la vía petrolera más importante del mundo. No legalmente, no formalmente, pero prácticamente. Negociación tras negociación, barco tras barco, Irán está extrayendo un reconocimiento político del orden energético global que ninguna campaña militar, por intensa que sea, ha podido forzar. Esto es lo que 23 ataques a buques mercantes, una caída del 95% en el tráfico de petroleros, el Brent a $126 por barril y la mayor disrupción energética global desde la década de 1970 le han comprado a Irán. No una victoria en el campo de batalla, sino un asiento permanente en la mesa de cada conversación sobre quién tiene acceso a los mercados petroleros globales. Ya sea que el ultimátum de 48 horas de Trump produzca algún movimiento, ya sea que Estados Unidos e Irán encuentren un canal para desescalar, ya sea que el sistema de verificación de la IRGC se formalice en una estructura de peaje permanente, ninguna de esas preguntas ha sido respondida todavía a día de hoy. Lo que sí ha sido respondido es la única pregunta que más importa. El estrecho de Hormuz como una vía internacional libremente navegable ahora es, en la práctica, aunque no en la ley, un corredor gestionado. Y el gestor es Teherán. Las reglas bajo las que opera no son las que se escribieron en 1982 en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Son las que se están escribiendo ahora mismo, barco por barco, país por país, semana tras semana, a la sombra de una guerra para la que ninguno de los dos lados ha definido un final realista. Piensa en lo que eso significa para cada economía que llena sus tanques de gasolina, alimenta sus fábricas y calienta sus hogares con un barril de petróleo que antes pasaba libremente por una brecha de 34 kilocao entre Irán y Omán. El estrecho está abierto. Ellos mismos te lo dijeron. Solo que ahora abierto significa algo completamente diferente a lo que solía significar. ¿Crees que Irán ha ganado la guerra económica y que el estrecho de Hormuz ya es un peaje iraní para siempre? ¿O piensas que Trump y Occidente van a bombardear hasta que recuperen el control? Deja tu opinión sin filtros en los comentarios, quiero ver quién se atreve a decir la verdad. Gracias por ver, tu apoyo significa mucho. Únete a la discusión en los comentarios. ¿Quién crees que gana más con un punto de control iraní permanente en Hormuz? ¿Crees que alguna coalición occidental puede restaurar la navegación libre? Dímelo. Por favor, suscríbete a Radar Político USA y dale like al video si quieres mantenerte actualizado y haz clic en el video en pantalla para ver otro. Nos vemos pronto.